Bueno, nuevamente compañeros, muy buenos días con ustedes. Demos la bienvenida acá al ingeniero José Silupú. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por su presencia y por el empoderamiento que vamos a tener en esta entrevista con usted. Eh, Quiero empezar las preguntas, o antes, primero, por favor, algunas palabras de presentación. Sí, desde ya les decía que qué bueno que me hayan encontrado en días libres, porque bueno, se les puede atender con la mayor predisposición. También estoy llano a resolver todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Listo, ingeniero, muchísimas gracias por todo ese soporte. Quiero empezar yo con la primera pregunta, ingeniero, y decirle, ¿cuál sería o cuál es su experiencia previa en roles de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, yo me acuerdo de haber empezado el 2006, 2007 por ahí, ¿no? Haciendo prevención de riesgos en lo que es Yanacocha, ya una mina que ya está cerrando ya. Desde esa fecha, bueno, hice roles de supervisor, prevencionista, ¿no? Ya después de 4 años, ya fui jefe de seguridad y casi después de ese tiempo hasta la fecha no he tenido otro cargo más que el de jefe de seguridad. Ya llevo como 14, 15 años casi como jefe de seguridad. Excelente, ingeniero. Con la siguiente pregunta, le diría, ¿cómo se mantiene actualizado en normativa de seguridad y salud en el trabajo? Es esencial estar permanentemente revisando los cambios de la normativa, ¿no? Por ejemplo, yo integro varios grupos de WhatsApp y ahí puedo enterarme. Hay grupos especializados en cuando sale una nueva normativa, inclusive te la envían, te la comentan. Hay un equipo de abogados que comentan las normas, las leyes, ¿no? Y es bueno unirse a ese tipo de grupos para de manera permanente estar actualizados. Al menos en nuestro país, que las normas cambian a cada rato, es importante mantenerse actualizado, ¿no? Qué bueno, ingeniero. Con mi tercera pregunta sería, ¿cuál es la importancia de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? No, es muy importante, ¿no? El sistema de gestión te permite estar organizado, ¿no? Te permite estar de repente teniendo un mayor control sobre todos los cumplimientos que tú tienes que hacer a tu sistema de gestión, ¿no? Y es importante manejar un sistema de gestión porque te permite también asumir con mayor facilidad el tema de las evaluaciones a tu sistema de gestión. En este caso estamos hablando de auditorías, fiscalizaciones que te puedan caer, ¿no? Es vital, ¿no? Yo creo que quien no cuenta con un sistema de gestión integrado, probablemente el momento que le toque pasar una auditoría, una fiscalización, va a tener problemas, va a tener mayores problemas que aquellos que ya lo tienen implementado y caminando, ¿verdad? Correcto, ingeniero. ¿Y usted considera esencial para garantizar, qué considera esencial usted para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema de gestión de seguridad en el trabajo de una empresa? Es esencial mantenerlo actualizado, mantenerlo funcionando, mantenerlo haciendo un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, tu sistema de gestión se divide en varias partes, ¿no? Y cada parte tiene cumplimientos específicos, ¿no? Entonces uno debe mapear a lo largo de todos tus meses, esta vez que me toca cumplir, ¿no? Tenemos inspecciones, tenemos auditorías internas, tenemos lo que es este simulacro, ¿no? Y todo eso se va mapeando mes a mes, de tal manera de que no se te olvide nada, ¿no? A las finales, ¿no? Y mantener, eso se llama mantener actualizado tu sistema de gestión. El seguimiento que le haces de manera mensual, quincenal, semanal, ¿no? Conforme te lo pide las normas vigentes, ¿no? Correcto, ingeniero, gracias. Le doy pase a mi siguiente compañero para que prosiga con la entrevista. Gracias. Continúa con la pregunta, ingeniero. ¿Cómo elabora usted un plan de trabajo anual para el para el SGSST? Y ya, lo que nosotros no elaboramos somos planes de trabajo. Nosotros elaboramos programas de seguridad o planes de seguridad, ¿no? Esto lo exige la norma y cada vez que llega a fin de año, antes de terminar el año, nosotros ya tenemos que ir elaborando, por ejemplo, parte de las eh, objetivos establecidos es que a partir de noviembre, finales de noviembre o ya más tardar primera semana de diciembre, nosotros debemos estar elaborando
un nuevo plan o programa de seguridad, ¿no? En ese se contemplan todas las actividades y tareas a desarrollar a lo largo del otro año. Por ejemplo, nosotros ya nos estamos acercando a la finalización del año 2025 y ya hemos empezado a elaborar el plan o programa de seguridad para el 2026. Estas fechas son cruciales, ¿no? Y es más, ni siquiera es un antojo o capricho nuestro, sino la ley te lo exige, que a partir de finales de noviembre, primeros días de diciembre, tú debes empezar a elaborar tu plan o programa anual para el siguiente 2026. Ya. Ok, ingeniero, la siguiente pregunta sería, ¿qué indicadores utiliza usted qué indicadores se utiliza para medir el cumplimiento objetivo en el SST? ¿Cómo realiza auditoría de seguridad y propone acciones correctivas? Mira, los indicadores inclusive ya te lo define la norma, ¿no? Hay indicadores proactivos, indicadores reactivos, ¿no? Eso ya está especificado en las normas, índice de frecuencia, severidad, accidentabilidad, índices de capacitación, ¿no? Hay una serie de indicadores que te los pide la norma, ¿no? Solamente es cuestión de transcribirles y hacerles un seguimiento mensual de repente a todos estos indicadores. Ahora, ¿cómo yo garantizo de repente una auditoría? La verdad que es muy improbable que se hagan auditorías internas propias de tu sistema de gestión. Lo que siempre pedimos nosotros es que venga un externo, ya sea por cuenta de tu propia empresa, ¿no? A hacerte auditorías a ti y ver cómo está el cumplimiento, el manejo de tu sistema de gestión. Finalmente, también hay auditorías por parte del cliente, ¿no? Esas auditorías que son exigidas también por las normas y que desde luego viene auditor externo ajeno a tu empresa y viene y te pide toda la documentación y verifica el cumplimiento de tu sistema de gestión, ¿no? Si todas las actividades o todas las tareas que se han comprometido a lo largo del año se vienen cumpliendo, ¿no? Estamos hablando de inspecciones, capacitaciones, simulacros, etcétera. Todo lo que tú hayas plasmado en tu programa de seguridad y que ya tiene fechas cumplidas, vienen los auditores y te lo verifican, ¿no? Eso significa que tu sistema de gestión está siendo cumplido, está caminando, en fin. Ya, ok, ingeniero. Ingeniero, la siguiente pregunta sería, ¿cómo realiza la identificación de peligros y evaluación de riesgos en su entorno de trabajo? Mira, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles nace con el proyecto, ¿no? Usualmente las empresas llegan a un proyecto y saben que van a ejecutar, ¿no? Por encargo del cliente. Te comentaba que usualmente los proyectos ya se incorporan a una empresa minera o a una empresa del rubro que sea y ya saben qué hacer. Entonces nosotros hacemos lo que es el mapeo de procesos que involucra las actividades, las tareas a desarrollar. Y en base a ello ya definimos teóricamente a qué peligros y riesgos nos estamos exponiendo, ¿no? Eso se hace un inventario que es algo bastante extenso y eso da lugar o origen a lo que es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, lo que conocemos como la sábana de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos manejando un proyecto de movimiento de tierras, en mi caso, donde se ha mapeado tareas diversas, inclusive perforación, voladura de rocas, etcétera. Entonces, las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos son bastante extensas. Solamente las labores de mantenimiento son, creo que hemos mapeado 56 tareas o actividades que tiene solamente el área de equipos y mantenimiento, ¿no? Entonces, esto se compila en un Excel que sale, pues, no sé, pues 56 hojas por lo menos de Excel, ¿no? De identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Es bastante tedioso inicialmente y esto se va, conforme va pasando el tiempo, se va revisando, conforme van sucediendo de repente algunos accidentes, incidentes, también se va mejorando la matriz, ¿no? De tal manera de que nada se nos puede escapar por ahí. Digamos que es un documento bastante dinámico, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos.
Ok, ingeniero, ya como mi última pregunta mía sería, ¿nos podría explicar usted sobre la matriz del IPRC y su aplicación en su trabajo diario? Bueno, la matriz, digamos una actividad X, cualquiera, ¿no? Cualquier actividad, se mapean los peligros, los riesgos y se establecen los controles, ¿no? Pero, por ejemplo, una sola tarea puede tener 10, 12 peligros identificados. Estos peligros identificados se evalúan a través de una matriz donde se establecen los riesgos puros, digámoslo así, ¿no? Los riesgos sin controles. Posteriormente a ellos se somete esta evaluación a controles tentativos, pueden ser administrativos, pueden ser de ingeniería, pueden ser de EPPs, lo que establece la normativa, ¿no? Y en función a ello se vuelven a valorar estos riesgos y pasan a ser los riesgos residuales de acuerdo a una matriz, ¿no? Muchas minas o muchos clientes exigen que todos los riesgos residuales estén en el indicador de bajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya una vez cuando tú tienes que tus riesgos residuales son del orden bajo, tú ya puedes trabajar con la mayor confianza de que de repente el trabajador no se exponga a ningún accidente. Básicamente así se maneja una matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Ok, ingeniero, muchas gracias. Le daré el pase a mi siguiente compañero, ingeniero. Muchas gracias. Ya, gracias también. Muy buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Le saluda un estudiante, ¿no? de la carrera de Ingeniería Civil. Agradecerle por su tiempo en este día, ¿no? Yo sé que no es tan sencillo, fácil, ¿no? De darse un tiempo este domingo familiar. Sí. Muy bien. Voy a continuar con la pregunta, ¿sí? Mi pregunta sería, ¿cómo se diferencia entre riesgos aceptables e inaceptables en una evaluación inicial? Mira, como le comentaba en la anterior respuesta, los riesgos, después de ponerle controles, el riesgo puro, después de ponerle controles, se tienen los riesgos residuales. Los riesgos residuales tenemos bajos, medios, altos, ¿no? Entonces, los riesgos residuales deben estar en el sector de los riesgos bajos. Cuando el riesgo ya es bajo, hay mucha probabilidad y posibilidad de que el trabajador no sufra accidentes graves, no sufra lesiones, ¿no? Sino que por ahí de repente es algo muy ligero, con consecuencias muy ligeras, que son aceptables, entre comillas, ¿no es así? Entonces, de esa manera ya puede el trabajador desarrollar sus actividades, sus tareas, sin necesidad de estarse exponiendo a un accidente incapacitante, a un incidente grave, como es en el caso de la exposición a la muerte, ¿no? Eso básicamente es de acuerdo a una evaluación de una matriz. Ok. Muy bien. Continuando con la pregunta, la siguiente sería, ¿qué criterios se consideran para asignar EPP certificados según la normativa? Mira, todos los EPPs que deben llevar al proyecto, a la mina, a donde trabaja, el sector petrolero, lo que sea, industrial, deben tener certificación. Lamentablemente ahora con esta invasión de productos chinos hay muchos productos que inclusive tienen certificación, pero certificación, digamos, china, certificación europea, que muchas veces es el logo nada más y no verdaderamente una certificación. Lo que debería imperar y lo que a nosotros ya nos ha pasado como experiencia es que tengan la certificación americana, ANSI, ASME, en fin, ¿no? Que da un poquito más garantía, digámoslo así, ¿no es así? Y lógicamente comprarle a empresas formales, ¿no? Porque de todo ha pasado, la verdad, de todo, ¿no? Con esta invasión de productos chinos que tenemos, llegan productos inclusive que tienen certificación, pero la certificación no Muy bien. corresponde verdaderamente a una certificación válida, calidad, Claro. ¿no? Bien, la siguiente pregunta sería, ¿cómo realiza auditoría de seguridad y propone acciones correctivas?
Mira, nosotros no realizamos, casi no es una práctica realizarnos nosotros mismos auditorías, ¿no? Ni a las otras áreas, ¿no? Usualmente lo que se hace cuando le denominan auditorías internas, usualmente viene nuestra empresa de Lima de repente, ¿no? Y nos hace auditorías a los proyectos, ¿no? A las obras en ejecución. ¿No? Eso es lo que hace, hay gente que se ha especializado en auditorías internas, que le llaman, y ellos vienen y nos realizan auditorías a los proyectos, ¿no? Y ven si es que hay cumplimiento de los programas o planes anuales, si estamos cumpliendo la ley, la normativa, ¿no? Entonces, hay otro tipo de auditorías que nos hace el cliente, por ejemplo, ¿no? Tú trabajas para Antamina, tú trabajas para Cerro Verde o cualquier otra minera, y hay auditorías por parte del cliente. Ellos también contratan un auditor externo y viene y te audita tu sistema de gestión, ¿no? Entonces ahí determinas si verdaderamente tú tienes un cumplimiento o se está pasando algo por ahí, ¿no? Por algo establecen porcentajes, ¿no? Por ejemplo, cumple el 92% de su programa anual de seguridad, ¿no? Quiere decir que tú... Ingeniero, continuando con la última pregunta de mi parte, sería, ¿qué hace ante un near miss o evento casi accidente? Ya, en el caso de los near miss o casi accidentes, nosotros igual los investigamos como accidentes. La verdad que sea accidente o sea casi accidente, siempre hay lecciones aprendidas, lecciones que aprender, ¿no? Entonces no podemos desperdiciar nada que nos enseñe a mejorar de repente nuestra gestión de seguridad. Así que también los investigamos, así que también establecemos planes de acción y desde luego lo cumplimos y lo cerramos a fin de poder seguir mejorando, ¿no? Parte de lo que encierra nuestro sistema de gestión también es una mejora continua, ¿no? Eso nos permite seguir mejorando. Miro, buenos días. Voy a Buenos hacer días. una pregunta. Mi primera pregunta es, ¿qué estrategias usa para fomentar una cultura de seguridad en el equipo? Bien, la cultura de seguridad es un tema bastante amplio, bastante contradictorio a veces, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa en estos proyectos nuevos? Yo recuerdo que hace muchos años cuando trabajaba en minería, las empresas se trasladaban, ¿no? Por ejemplo, Graña y Montero. Graña y Montero se iba de un proyecto, terminaba y con toda su gente se movía y iba a otro proyecto. ¿Qué pasa en estos últimos años? Lamentablemente ya eso ya no se ve, ¿no? Ya no hay trabajo o ya no hay mucho trabajo para las empresas grandes. Y la torta del trabajo se ha dividido, ¿no? Hasta se ha atomizado, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay proyectos que te contratan por 3, 4 meses. Hay mucha empresa de la comunidad que te exige cuotas de participación, ¿no? Y es algo que probablemente le esté pasando a Antamina, por ejemplo, ¿no? Antamina antes contrataba a las grandes empresas, hoy ya no se da ese lujo, hoy día contrata mucha empresa de la comunidad, mucho personal de la comunidad. Y si tú analizas los fallecidos, porque Antamina ha tenido varios a lo largo de este año y a lo largo del año pasado, vas a ver que hay un denominador común, que los fallecidos son personal de comunidad, por ejemplo, ¿no? El fallecimiento del rigger que murió aplastado por una grúa que estaba girando era de comunidad. Acaba de fallecer un vigilante de Liderman, ¿no? A consecuencia de la caída de un rayo, por ejemplo, ¿no? Yo te aseguro que ese personal, si no era de comunidad, era un personal de las cercanías por ahí, ¿no? Porque básicamente el personal de vigilancia es de por ahí, de Huaraz, San Marcos y lugares aledaños a Antamina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pregunto yo, ¿ese trabajador tendrá cultura de seguridad? Tú para formar cultura tienes que venir arrastrando un trabajador por 3, 4, 5 años. Cuando tú arrastras un trabajador y lo llevas a un proyecto, otro proyecto, dice, ya tiene la cultura ese trabajador, ¿no? Ya tiene la cultura de Graña, ya tiene la cultura de Cosapi, ya tiene la cultura de San Martín. En ese tiempo San Martín era una de las grandes constructoras, ¿no?
Pero cuando no sucede así y tú contratas un trabajador cualquiera, temporal, tú no sabes cómo vendrá, ¿no? Tú puedes tener los mejores planes, programas de seguridad, pero si el trabajador es el que falla, olvídate. Tu plan, tu mejor plan de seguridad se va a la basura porque tu trabajador no te acompaña en ello, ¿no? Él viene, él viene con otro tipo de pensamientos, con otro tipo de comportamientos, ¿no? No tiene desarrollada la cultura de seguridad y pues lógicamente se suscitan estos accidentes bastante penosos. Yo creo que eso le está pasando a Antamina y anteriormente le ha pasado, por ejemplo, en Yanacocha también, cuando ya empezaron a no haber trabajo para tantas empresas grandes, comenzaron a entrar empresas comunales, pequeñas, y se llenaron de accidentes. Y eso ya ha pasado, ya. Es algo que está cantado, ¿eh? Está bien, gracias, ingeniero, por su respuesta. Voy a continuar. La siguiente pregunta es, ¿cómo asegura el cumplimiento normativo en proyectos de alto riesgo? Bien, la norma te pone una serie de controles a cumplir en los trabajos de alto riesgo. Por ejemplo, el tema del PETAR, quién firma el PETAR, si es ingeniero colegiado, ¿no? Entonces te pone una serie de mecanismos, ¿no? Y uno, como son trabajos de alto riesgo, ¿qué quiere decir un trabajo de alto riesgo? Un trabajo de alto riesgo es aquel que en su desarrollo, en su ejecución, alguien podría terminar falleciendo. ¿No es así? Entonces, tú a los controles que te pide la norma, tú puedes implementar. O sea, la ley te dice lo mínimo que tienes que hacer, pero tú adicionalmente le puedes poner mayor tipo de controles, ¿no? Al menos si ha habido fallecidos de repente en ese proyecto, en esa unidad minera, si han habido fallecidos a consecuencia del desarrollo de estos trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, no solamente se trata de cumplir lo que te exige ya el marco normativo, sino también se trata de poner controles adicionales. Yo te doy un ejemplo nada más. Yo trabajé en una mina en Nexa, Cerro Lindo, y cuando yo ingresé a ese proyecto, decía que el jefe de seguridad tenía que bajar y chispear las labores mineras. Chispear es iniciar la voladura. Oye, ¿de dónde salió eso tan descabellado? Yo nunca lo he visto, le he dicho, ¿no? Oye, pero son los controles adicionales que ha establecido el titular minero a consecuencia de que en una empresa anterior se le murieron 5 personas, ¿no? Entonces ya se vuelven más fuertes, ponen más controles de repente, ¿no? No solamente se limitan a cumplir lo que te dice la norma, la ley, sino también ya ponen controles adicionales. Solo por darte un ejemplo, nada. Está bien. La siguiente pregunta es, si nos podría explicar un poco sobre la jerarquía de controles en mitigación de riesgos. Bueno, la jerarquía de controles también lo establece la norma. La verdad que acá no hay nada que inventar, ya todo está hecho, ¿no? Por ejemplo, la norma te especifica 5 niveles para el control de riesgos, ¿no? Primero está eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos, EPPs, ¿no? Entonces uno tiene que establecer y uno debe, en el desarrollo de su proyecto, de sus actividades, debe establecer que los mejores controles son aquellos que van desde la parte media hacia el lado superior. Los controles que, digamos, no son tan efectivos son los que están de la parte media hacia abajo. Por ejemplo, nosotros debemos de tender a utilizar controles como controles de ingeniería, ¿no? Alguna modificación, alguna implementación que se le puede hacer a algún equipo y todo eso, ¿no? También hay sustitución. Por ejemplo, se puede de repente hacer la actividad de otra forma, de tal manera de que no se minimice de repente la exposición del personal. Y lo más toc es la eliminación, ¿no? Oye, tenemos que hacer voladura. Pero, oye, voladura significa manejar explosivos, exponer a la gente y todo eso. Mejor porque en vez de hacer voladura, mejor metemos una máquina y que lo haga el rompimiento de la roca a través de un martillo hidráulico, ¿no? Suponiendo que se puede hacer así, ¿no? Entonces ya tú eliminaste la posibilidad de utilizar explosivos, tener gente armando los cartuchos, utilizando los accesorios de voladura, en fin, ¿no? Entonces se puede hacer, pero habría que ver qué tan factible es técnica, económicamente y en el tiempo, sobre todo, ¿no? Tú sabes que a veces los proyectos son muy cortos y es difícil de repente hacerlo de esa forma.
Habría que sopesar varias cosas ahí. Y bueno, mi última pregunta sería, ¿cuál es su metodología para investigar accidentes? Bueno, metodologías hay un montón, ¿ah? O sea, yo siempre le pregunto cuando elijo supervisor de seguridad, le digo, oye, ¿cuántas metodologías de investigación de accidente conocen? O sea, hay muy básicas como la investigación a través de los cinco porqués, o hay muy complejas como el ICANN, por ejemplo, ¿no? O el ICANN, seguro que las han enseñado ustedes, ¿no? Pero mínimamente los supervisores de seguridad tienen que conocer, no sé, a mi buen criterio, unas tres o cuatro, ¿no? Para que puedas decir, oye, sí, este supervisor, este ingeniero sabe manejar. Pero hay muy complejas, por ejemplo, en Antamina utilizamos el ICANN cuando sucede un accidente con lesión personal o muerte. Y cuando sucede un daño a la propiedad, cuando sucede un near miss, utilizamos pues 5. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo de manejar, es algo muy rápido, muy práctico, ¿no? Ya va a depender, qué tan complejo o grave sea el accidente que se quiere investigar. Está bien, gracias, ingeniero. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muy bien, Marco. Ingeniero, ¿qué tal? Buen día. Les saludo el Hola, 2022. Rafael. ¿Podría explicarnos cómo actualiza la matriz de riesgos tras una investigación? ¿Cómo actualizo la matriz de riesgos? ¿Para qué? Tras una investigación. Ah, ok. Según la normativa, nosotros estamos obligados, cuando hay un accidente, te dice, cuando hay un accidente, nosotros tenemos que investigarlo y añadir una mejora a lo que es la matriz de riesgos, ¿no? A lo que es el IPRC línea base que le llamamos, ¿no? Entonces, no sé, pues se tuvo un accidente donde los controles fallaron todos, ¿no? Entonces hay que implementar nuevos controles, ¿no? Les daba el ejemplo a tu compañero de que las voladuras en Nexa, tenía que chispearlas el jefe de seguridad. Antes lo chispeaba un capataz, el ingeniero de producción, pero ahora exigían que el jefe de seguridad baje a la mina y chispee. Yo, como era jefe de seguridad, tenía que ir y chispear los frentes de trabajo, o sea, iniciar la voladura, ¿no? Y eso me parecía, nunca lo había visto yo, por ejemplo, para mí era completamente nuevo, he trabajado en muchas mineras y nunca le habían pedido al jefe de seguridad que haga eso, pero era un mecanismo que cambió. Y si había un cambio, ese cambio se tenía que incorporar a tu matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos, ¿no? Establecer ahí que en controles el jefe de seguridad ya no lo hacía el capataz, sino lo hacía el jefe de seguridad, que tenía que bajar a las labores a iniciar las actividades de perforación y voladura, ¿no? Entonces es algo que había cambiado y se incorpora en la matriz, se añade como un control adicional. Ok, ingeniero. ¿Y cómo involucra el comité del SST en la revisión de lecciones aprendidas? Mira, al comité se le hacen diversas presentaciones. Una de ellas es la mensual, que es la ordinaria, donde uno puede llegar, no sé, pues estamos viendo los resultados del mes de noviembre, y en noviembre tuvimos un evento, no un accidente. Entonces se le hace una pequeña presentación, dos, tres láminas, y le dice, mira, hemos tenido este evento, la investigación ha arrojado esto, y como conclusiones se está incorporando estos nuevos controles a causa de lo sucedido, ¿no? Entonces, el comité de seguridad, que son varias personas, toma la determinación de aceptarlo, pero también pueden tener sus opiniones personales y decir, ingeniero, eso no va a funcionar, ¿cuándo se ha visto? ¿No? Cosas así, ¿no? O si no, también te pueden decir que, oye, muy bien, ¿no? Pero ¿qué tal si hacemos algo más, ¿no? O sea, ellos tienen la potestad de evaluarlo, de aceptarlo, o también de cuestionarlo y poner algunas ideas adicionales, ¿no? Que les parezcan mejores de repente a la propuesta que nosotros estamos llevando como área de SOMA o área de seguridad. Bien, ingeniero. Para continuar, ¿qué tipo de registros del sistema de gestión SOMA deben conservarse por 10 años o por más?
Los que te especifique la norma, ¿no? La verdad que la norma ha cambiado bastante en ello y exige, por ejemplo, que los evaluaciones médicas de ingreso, salida, se guarden por determinada cantidad de años. Los procesos de investigación de accidentes también te piden que se guarden por determinada cantidad de años. La verdad, lo único que he hecho es hacerlo más engorroso, pero por lo menos te ha dado salidas, ¿no? Por ejemplo, ahora se pueden digitalizar todo eso y guardarlo en un archivo digital en vez de estar guardando tanta papelería que antes guardábamos, pero bueno, ahora lo que hacemos es, bueno, la mayoría de empresas optan por guardarlo digitalmente y tenerlo archivado de esa forma, ¿no? Para evitar, el papel se deteriora, se moja, en fin, ¿no? Digitalmente es la solución, poderlo guardar, archivar toda esa documentación. Ya, ingeniero. Y como última pregunta, ¿qué medidas aplica usted para la gestión de emergencias? Mira, en gestión de emergencias tenemos todas las empresas la obligación de contar con un plan de respuesta a emergencia. Y este plan de respuesta a emergencia te obliga a tener capacitadas tus brigadas, tener tus implementos de emergencias disponibles, en buen estado, revisadas, inspeccionadas, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos es mantener actualizados nuestros planes, programas, dar cumplimiento a los simulacros, ¿no? Esto hace que la brigada de emergencias esté siempre activa, siempre actualizada, siempre capacitada, reunida, ¿no? Porque a veces los trabajadores van cambiando, ¿no? A mí me ha pasado que muchas veces digo, oye, la Guardia B tiene completo sus brigadas y sin embargo ya votaron a dos, tres por ahí y se descompletó, ¿no? Entonces, eso te obliga a estar permanentemente chequeando, viendo, haciendo programas de entrenamiento, verificando que haya la cantidad de personal aceptable, ¿no? Por ejemplo, siempre se estila de que debe haber un brigadista por cada 10 trabajadores, entonces mantener esos ratios, el control sobre todo básicamente de lo que es el personal para atender este tipo de emergencia. Es básico y se le hace el seguimiento a través de estos planes de respuesta a emergencia que se establecen. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Ingeniero, buenos días. Aquí Hola, Nayeli. para ya terminar con las preguntas. Ante un accidente, ¿cuál es el protocolo de respuesta en primeros auxilios y atención médica? Mira, nosotros aprendimos de los gringos esto, ¿no? O aplicar la metodología PAS. ¿Les han enseñado? ¿Sí les han enseñado la metodología PAS? Sí, ingeniero, ¿no? Ya es- Paso, proteger, ¿no? Eh, proteger, auxiliar, socorrer, si no me equivoco, algo así, ingeniero. No sé. Proteger, avisar, socorrer. ¿Ya? Bien, Camilo, ahí lo practicábamos en el proyecto, ¿te acuerdas? Claro, Bien, claro. eso lo aprendimos de los gringos, ¿no? Porque yo recuerdo haberlo ya escuchado hace décadas atrás, creo que en Yanacocha fue la primera vez que lo escuché, ¿no? Lo inmediato para un caso de lesión personal, accidente vehicular o cualquier tipo de emergencia donde se vea involucrado personas, es aplicar el PAS, ¿no? Primero hay que proteger, quiere decir que hay que aislar a la víctima, no vaya a ser que de repente, no sé, pues si tuvo un accidente vehicular, ese vehículo puede explotar de repente, ¿no? Si tuvo una caída, no vaya a ser que el talud se venga con más material y de repente esa persona quede tapada, no solamente accidentada, sino tapada, ¿no? Entonces, lo primero es aislar o proteger. Luego, si hay varias personas involucradas o si de repente el señor se rompió la pierna, tú difícilmente vas a poder hacer algo, ¿no? Porque no tienes seguro los insumos, los elementos a la mano, entonces tienes que avisar, necesariamente tienes que avisar. ¿A quiénes vas a avisar? De repente a tu supervisor inmediato, a tu brigadista, al centro de control, dependiendo cómo lo manejan en el proyecto. Y luego ya vas a tener que socorrer. Si tú estás preparado, yo siempre digo, si es que tú estás preparado, puedes socorrer. Por ejemplo, si tiene fractura expuesta, ¿estarás preparado para atender una fractura expuesta? No sé, pues eso lo dirán tus conocimientos. Si no, vas a tener que por lo menos hablarle a esa persona, darle un poco de tranquilidad hasta que lleguen los servicios de respuesta especializados. ¿No es así? Entonces,
Va a depender de cómo evalúes en esos segundos, en esos minutos, el tipo de emergencia que estés atravesando. Puede ser que haya una persona herida, pero también puede haber que hayan 10, 15, ¿no? Entonces, va a depender de qué tipo de emergencia estés afrontando tú para poder de repente establecer qué tipo o qué mecanismos de socorro puedes llamar al punto para poder atender a todos esos heridos, ¿no? Eso es en esencia lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Y mantener la comunicación sobre todo, ¿no? Tú sabes que esos segundos son valiosos y si de repente no llegan las atenciones especializadas, inmediatas, puede dar origen a que esa emergencia se transforme en cantidad de muertos, heridos, etcétera, etcétera, ¿no? Es esencial evaluar los minutos o los segundos iniciales, es más que necesario evaluar qué recursos necesitamos para poder atender esa emergencia. Ya, la siguiente pregunta es, ¿qué es un trabajo de alto riesgo y qué controles implementas para su ejecución segura? Ya les había dicho que los trabajos de alto riesgo son aquellos trabajos en los cuales su desarrollo, su ejecución pueden conllevar a que alguien pueda morir, ¿no? Ejemplo, un trabajo en altura, ese señor que está en el cable trabajando, no sé, pues a 15, 20 metros de altura. Si ese señor no tiene controles efectivos, probablemente se caiga. Y si se cae de 20, 30 metros, se va a morir. Lo único que le espera, en el mejor de los casos, es que se muera, porque ¿quién resiste una caída de 20, 30 metros de altura, ¿no? Si hay gente que se ha caído de 5 metros y se ha muerto, ¿no? Entonces, los controles deben ser efectivos. ¿Qué tipo de controles? La ley te establece, inclusive la norma te establece qué tipo de controles debes tener. Sin embargo, hay empresas que ya han tenido accidentes mortales, por ejemplo, con trabajos en altura. Entonces, ellos mismos, oye, estos son los controles que me exige la ley, pero adicional yo como empresa responsable digo que adicional a lo que me exige la ley, yo voy a establecer estos controles adicionales, de tal manera de que nadie se me va a accidentar en adelante. ¿No es así? Entonces, lo primero que cuando yo voy a hacer un trabajo de alto riesgo es que me exige la norma. PETAR, firma del ingeniero colegiado, ¿no? Arnés, andamios, no sé, pues MANLIF, ¿no? Pero si yo soy responsable, estoy agregándole de repente otros controles adicionales, de tal manera de que nadie pueda de repente resultar herido o fallecido a consecuencia del desarrollo de estos trabajos. Listo, ingeniero. Y sería otra pregunta que es, ¿cómo usted determina la frecuencia de las inspecciones de seguridad? Mira, la frecuencia de las inspecciones de seguridad me lo establece ya la norma, ¿no? Desde luego hay normas sectoriales. Por ejemplo, yo que estoy en el rubro minero, me aplican normas sectoriales del rubro minero. Hay gente que está metido en petróleo y le aplican las normas sectoriales del sector petróleo. Hay gente que está inmerso en trabajos de electricidad, ¿no? Tendido en líneas de alta, media tensión, entonces están metidos en lo que es el sector energía, ¿no? Entonces cada sector establece sus normas especializadas, ¿no es así? Pero en el caso del sector minero, sí te establece, en el caso específico de inspecciones, te establece inspecciones semanales, te establece inspecciones quincenales, te establece inspecciones mensuales, te establece inspecciones trimestrales o ese mapeo de inspecciones que te exige la norma minera, se tienen que plasmar en tu programa de inspecciones, ¿no? Y ahí te saldrán, tú para hacer seguimiento, te saldrán qué tipo de inspecciones son de orden semanal, quincenal, mensual y hasta trimestral, ¿no? Tienes que hacerle un seguimiento, ¿no? Por eso que el plan de seguridad, como es muy grande, muy extenso, se divide en meses. Yo al menos lo manejo por meses. En meses yo ya sé que en el mes de noviembre tengo que hacer, no sé, pues 46 inspecciones, ¿no? Entonces yo le hago un seguimiento ahí, ¿no? Oye, este mes tengo que hacer 46. Si de repente llego, no sé, pues a 44, he cumplido un 96% de mi cumplimiento en inspección. Pero la idea es llegar al 100%. Y para que no se te escape nada, debes de mapearlo así por porciones, digamos así. Yo lo hago de manera mensual, de tal manera que no se me escape nada por ahí.
Ok, ingeniero. Y ya por último, para terminar, ¿cómo maneja usted la comunicación con personal nuevo o con personal sin experiencia? Bueno, esa es una pregunta interesante, la verdad, ¿no? Yo he visto algunas empresas mineras donde le poníamos un chalequito. Por ejemplo, el personal nuevo, las 2 primeras semanas que llevaba ingresando a mina, nosotros lo identificábamos con su chaleco. Otras empresas he visto que le ponen un casquito. Por ejemplo, todos los que tenían casquito amarillo eran nuevos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas, sobre todo en mina subterránea. Lo he visto mucho, ¿no? En mina subterránea la gente se para accidentando. Es que la mina subterránea es bastante peligrosa, por ejemplo, ¿no? Entonces tú veías un personal que su chaleco te decía personal nuevo, o decía, o de repente lo identificaba porque el casco era de un color diferente, entonces decía, ah, este es nuevo. Le tenías que dar órdenes y básicamente acompañarlo, porque nosotros sí le exigíamos a los capataces, a los supervisores de frente de trabajo, que les hagan un acompañamiento, el acompañamiento inicial que se llaman. Entonces, si ese señor lo demandaba, no sé, pues hoy, ¿sabes qué? Hay que tender manga de ventilación. Tú dejabas de lado a los trabajadores experimentados porque ya sabían hacer su trabajo y te dedicabas a hacerle observación, seguimiento a los trabajadores que eran nuevos, ¿no? Sobre todo para que vayan aprendiendo, para verificar que el señor sí sabe hacer lo que se le manda hacer, ¿no? Entonces eso es una garantía de repente de que no le pueda suceder nada a los nuevos. Y ya después de un proceso de 2 semanas o 3 semanas, ya podía soltarlo de repente, ¿no? Ya no era un personal nuevo, ya era un personal que se adaptaba a las labores, que ya estaba conociendo el trabajo, la manipulación de herramientas, el convivir en ese entorno tan difícil que es la mina subterránea. Listo, Bastante empleado en ingeniero. minas subterráneas, ¿no? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Esas son todas las Ya, Nayeli, preguntas. Ingen- gracias a ti. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Tengo una pregunta de rigor para usted, ingeniero. Eh, ¿Qué le motiva a usted a seguir realizando su trabajo? Bueno, tiene que nacerte, ¿no? Dice que la mejor forma de no trabajar es apasionarse con su trabajo. La verdad que cuando uno se apasiona con su trabajo, le gusta lo que hace día tras día, la verdad que ni el tiempo sientes, ni el frío, ni el cansancio, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, creo que hasta lo haría sin cobrar dinero, ¿no? Porque te apasiona, te gusta lo que haces, ¿no? El día se pasa volando, la verdad. Resolver problemas, ser resolutivo es algo que expande todos los días, ¿no? O sea, verdaderamente tiene que gustarte el trabajo, ¿no? Tienes que apasionarte, ¿no? Tiene que nacerte ese espíritu por cuidar a las personas, ser resolutivo, ¿no? Mejorar, ¿no? Ver cosas que de repente te permitan hacer mejor tu trabajo día a día. Yo creo que ese es el éxito para desarrollarse en este campo, ¿no? Qué bueno, ingeniero, qué bueno. Ingeniero, y en este transcurso de su vida diaria y de su progreso, ¿no? ¿Cómo se llama? Profesional, ¿cuál ha sido su mayor fracaso en una gestión de seguridad y qué aprendió de él? Oye, una vez me pasó algo que siempre lo cuento, ¿ah? Yo lo cuento, además lo acabo de contar hace como 4 días, 5 días, creo, ¿no? Y yo tuve un trabajador de comunidad que llegó ebrio y se presentó ebrio a trabajar después de sus días libres, yo me acuerdo. Y el señor trató de ingresar por garita, el vigilante se dio cuenta que tenía síntomas de haber consumido licor y no lo dejó ingresar. El señor era un muchacho todavía, ¿no? Jovencito era, creo que tenía 19 años, por ahí. Y le quiso pegar al vigilante, cosas así, ¿no? Entonces yo era el jefe de seguridad en esa empresa, me acuerdo, estábamos en mina subterránea y ya pues de inmediato me avisaron a mí, no, ¿cómo es posible? No hay que votarlo y tanta cosa, ¿no? Empapelarlo. Yo me acuerdo que fui a mi computadora y en el informe, todo, sin haber preguntado nada al trabajador. Y metí los papeles a la mina. Total, lo votamos, en conclusión. Me acuerdo que me llamó el superintendente de seguridad de la mina, me dijo, oye José, ¿y ya conversaste con ese pata?
Y yo inclusive le reclamé todavía, no, ¿cómo es posible? Ya sabes que acá no se puede dejar ingresar a nadie ebrio y tantas cosas, ¿no? Para hacerte corta la historia, ese señor, yo me enteré porque justamente era compañero de otro trabajador que teníamos de la comunidad también. Me dijo, después yo le pregunté, oye, ¿qué fue de tu pata, el borracho ese, no? A modo de broma, todavía le decía, no, después de unas semanas, creo, 2 semanas, le preguntaba, que me lo encontraba el chico le preguntaba, oye, ¿qué fue de tu pata, ese borracho que quiere ingresar a trabajar acá, y tal, ¿no? Y me dijo, ingeniero, ¿no sabe qué? Se accidentó. ¿Dónde? Pero si acá lo habíamos votado. No, es que se fue a trabajar a la mina vecina que hay acá y ahí se ha accidentado. Ha tenido un accidente por caída de rocas. Se lo han llevado herido a Cerro de Pasco y tantas cosas. No sé si habría muerto o no sé si habría quedado malherido, no sé, no sé más. Pero después yo me enteré que esa persona había estado borracho porque había fallecido su primera niña. Y en la comunidad, en esa comunidad de Cerro de Pasco, pues cuando hay un velorio, hay un entierro, todo el mundo se dedica a tomar, ¿no? Entonces, me parece que este señor, a consecuencia de esa pérdida tan difícil que es enterrar a tu primera hija, ¿no? A tu primogénita, pues no logró superar su problema, ¿no? Tenía un problema ahí psicológico, ¿no? De repente necesitaba terapia, ayuda, ¿no? Entonces, de ahí se fue a trabajar a otra mina vecina y lamentablemente le suscita el accidente. De repente digo yo, oye, conversando con este pata, hola, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, De repente atento. conversando con este señor hubiera de repente aflorado qué era lo que le pasaba, qué era lo que le sucedía, la pena tan grande que sentía y de repente lo hubiéramos podido ayudar de otra forma, ¿no? Sin embargo, no le brindamos la ayuda. El señor se fue a trabajar a otro lado, seguía con el problema y lamentablemente pues se accidentó. No sé qué habrá sido de él, la verdad, no me enteré nada más, pero sí lo que supe por su compañero de comunidad es que había resultado en un accidente por caída de roca. Esos accidentes son bastante lamentables, penosos en mina subterránea y quién sabe si habrá sobrevivido o caminará, no, no, no lo sé, la verdad. Pero sí me quedó esa duda de que de repente si le hubiéramos preguntado, hablado con él, probablemente lo hubiéramos podido ayudar y de repente no le hubiera pasado ese accidente que después le sucedió, ¿no? Ese es como lección. Siempre lo cuento yo porque a veces fácil es votar a la gente, ¿no? Fácil es llenar un papel y decirle, no, este trabajador se va porque se va. Y sin embargo, pues echamos de repente de lado, perdemos la oportunidad de poderlo ayudar de una manera más eh, sincera, honesta, ¿no? De tal manera de que eh, pueda superar todos estos dramas de repente que lo agobian, ¿no? Que agobian su vida. Ingeniero José, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por tu aporte, por su conocimiento, brindarnos a nosotros aprendiendo cada día más. Y muy amable, ingeniero, muchísimas gracias por todo. Muy amable, gracias. Gracias, compañero Gracias, Celso. chicos. Buena suerte, éxitos a todos. Cuídense Muchas mucho. Listo, gracias, ingeniero, ingeniero. gracias, Gracias, nos ingeniero. vemos, muy Muchas amable, gracias. gracias. Gracias.